Pero el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Hebreos 10:38. Te damos bienvenida a nuestro ministerio Donai, restaurador de portillos. Soy tu pastor y servidor, Luis Venegas. Y en esta linda mañana de martes 3 de febrero del 2025, y bajo la misericordia, el amor, la protección y la guía del Espíritu Santo del Señor, y bajo esa gracia divina, esa gracia que Jesucristo nos entregó un día en la cruz para liberarnos de todos nuestros pecados pasados y así poder caminar e ir directamente a los atrios de papá. Y bajo la guía y la supervisión del Ministerio Internacional Vida Calidad, te damos la bienvenida a nuestro programa devocional Tiempos de Conexión con Papá. Como es costumbre, todas las mañanas papá nos trae un mensaje, pero hoy más que un mensaje es unas palabras de fortaleza. Estas son palabras de fuerza y de gallardía. Y hoy papá nos quiere decir con este título de este devocional: no vuelvas hacia atrás. Así es el título, no vuelvas hacia atrás. Este es el mensaje que hoy papá nos quiere decir. Dios entiende que hay temporadas en la vida de nuestra vida donde nuestra alma se encuentra cansada. No porque Dios deje de ser fiel. Y esto es algo que Dios nos está recalcando en muchos de estos devocionales. Dios nos está diciendo: el problema no es porque yo no sea fiel, porque yo siempre le seré fiel a ustedes, sino porque el proceso de transformación duele, desgasta. Hermanos, crecer duele, soltar duele, cambiar duele. Y en medio de ese dolor, el pasado comienza a parecer algo incómodo para nosotros. La familia, incluso hasta las cosas que nos atraía, nos genera dolor y dificultad en medio del proceso. Hermanos, el corazón humano tiene una peligrosa capacidad de distorsionar la memoria. Lo que antes nos oprimía, ahora nos parece libertad. Lo que nos hacía llorar, ahora parece ser nuestro consuelo. Lo que era oscuridad, ahora parece descanso. Y así, mi querido hermano, la nostalgia trabaja la nostalgia espiritual. No recuerda la esclavitud, solo las falsas sensaciones de control que tenían en nosotros. Pero hermanos, seguir a Cristo implica avanzar hacia una vida nueva. Pero esa vida nueva muchas veces nos lleva a territorios desconocidos. Y lo desconocido produce temor, incomodidad. Entonces el alma susurra: tal vez deberíamos de regresar. Y no únicamente nuestra alma, nuestra conciencia nos genera eso. Tal vez antes no estábamos mal, dice tus pensamientos. Tal vez este camino es demasiado difícil para mí, dirá tu subconsciente. Este susurro, hermano, no viene de Dios. Dios nunca te va a guiar hacia atrás. El Señor siempre te va a hacer caminar hacia adelante. Dios siempre busca que camines hacia tu madurez, hacia tu libertad, hacia tu propósito.
Hermanos, para Dios, retroceder no es una opción, no es simplemente dar un paso hacia atrás, es intentar revivir una versión de nosotros que ya Cristo llevó a la cruz. O sea que no es opcional para Dios. Hoy, mis queridos hermanos, es una voz pastoral para el corazón que lucha en silencio, para el creyente que sigue en la iglesia, pero por dentro está completamente cansado, agotado, para el que ha pensado en rendirse, para el que ha considerado volver a sus viejos hábitos, viejas relaciones, viejas maneras de vivir. Y el cielo te dice con amor, pero con firmeza, no vuelvas hacia atrás. Lo que Dios comenzó en ti todavía no lo ha terminado, mi querido hermano, y todavía falta una historia por escribir. Y aquí es donde entra la valentía y entra tu verdadera identidad. Hermanos, una de las cosas que siempre he pensado y he dicho, y es de que lo principal que tú debes de dejar que Dios construya en ti es tu identidad. Porque es que sin identidad, hermano, es muy fácil retroceder. Es demasiado fácil. Y creo que esta es una de las cosas por las cuales a mí me ha generado cada vez que he querido retroceder, porque créanme que ha habido momentos en mi vida en que he querido retroceder. Y no es porque sea cobarde, no, porque muchas veces el cansancio, porque muchas veces el ver que el tiempo pasa y, y lo que supuestamente quiero no se está dando, entonces eso ha generado en mí a veces ganas de retroceder. Pero créanme que cuando en mi corazón está ese pensamiento, mi espíritu enseguida se pone en acción de lucha. Mi espíritu me recuerda, hey, Luis, tú tienes una identidad en Cristo. Esta es tu identidad. ¿Cómo vas a retroceder? Y eso es lo que a mí me genera mucha más fuerza para seguir adelante. Siempre lo he dicho, caminar en los caminos del Señor nunca va a ser fácil. Y el pastor que te diga, hermanos, que caminar con Cristo es fácil, caminar con Dios es fácil, créeme que es un mentiroso. Créame que no está hablando la verdad de Cristo. Y no es porque Cristo sea difícil. No, Él no es difícil. Cristo al contrario, encontrar a Cristo es muy fácil. Caminar con Cristo es muy fácil. Lo que hace difícil es el camino en sí, como tal. Porque créame que el enemigo y el mundo no quiere que camines. Y siempre va a haber piedras, siempre va a haber dificultades. Y no es porque lo ponga Dios, sino es porque el mismo enemigo y la misma tierra te lo pone. Hermanos, para poder continuar con este devocional y darte la explicación de este devocional, hay que tocar varios puntos. El primero, el pasado nunca fue bueno, como ahora tu memoria quiere repintarlo. Hermanos, cuando el alma se debilita, la memoria se vuelve selectiva. Olvidamos el vacío, olvidamos el miedo, la culpa, la ansiedad que acompañaba nuestra vida sin la plenitud de Dios. Solo recuerda los momentos aislados para que parezcan agradables esos momentos que viviste. Pero regresar no significa volver a un mismo instante bonito. Significa volver a todo lo que venía con él.
a las ataduras, a la confusión, a la inestabilidad, a la distancia espiritual. Muchas veces, hermanos, no queremos el pasado por completo, solo una parte emocional de él. Pero el pasado no viene por parte, vuelve con todo su peso. Hermanos, Dios no te llamó a salir de donde estaba para arruinar tu vida. Nunca jamás, nunca lo pienses, sino que lo que Dios quiere es salvarte de una vida de lamento que estaba apagada dentro de ti. Él quiere iluminar tu vida. Él quiere reconstruir esos caminos que eran de piedra y hoy te lo quiere pavimentar. Lo que hoy sientes como presión es parte de tu crecimiento. Lo que antes sentías como libertad, muchas veces era la falta de dirección. Y después, como no teníamos dirección y cometíamos tantos errores, entonces ya la culpa no era de nosotros, sino era de Dios. Y aquí la culpa sigue siendo de nosotros, porque nosotros éramos los que decidíamos caminar sin dirección. Pero hoy Dios te quiere decir que Él te quiere venir a dar la dirección y que no retrocedas, que sigamos hacia adelante. El segundo punto, retroceder empieza en el corazón antes de las acciones. Hermanos, nunca se alejes de Dios, nunca te alejes de Dios de un día para otro. Todo retroceso visible comienza primero con un diálogo interno, una pequeña concesión, una mirada prolongada, una justificación silenciosa. No es tan grave. Y esos pensamientos es lo que muchas veces corrompe el corazón. El corazón comienza a negar como lo que antes había decidido soltar, ahora lo quiere volver a abrazar. Se pierde la firmeza, se diluye la convicción y poco a poco lo que antes era impredecible se vuelve tolerable. Hermanos, retroceder no siempre se nota al principio. La persona sigue asistiendo, sigue hablando igual, sigue aprendiendo, aparentando firmeza, pero por dentro ya comenzó a caminar en dirección contraria a lo que venía. Por eso la lucha no solo es contra la conducta externa, sino contra el pensamiento que nos quiere convencer de que volver atrás no es tan serio y que no es malo. Pero sí lo es, porque cada paso que des hacia atrás, la plenitud de Dios que estaba contigo se va esfumando, se va yendo. El tercer punto es volver atrás. Siempre cuesta más de lo que es ir hacia adelante. El pasado suele presentarse con alivio, pero también siempre ha sido una carga mayor. Promete descanso, pero trae mucha culpa. Promete placer, pero trae demasiado vacío. Promete control, pero lo que genera es mucha esclavitud. El enemigo nunca muestra el precio completo de retroceder. Solo muestra la puerta
no las cadenas que esta contrae. Dios, en cambio, sí te muestra el camino con Él y lo que implica caminar con Él. Dios te muestra y te hace perseverar, te hace resistir y te hace crecer. Pero aunque el proceso sea exigente, el resultado de tu vida va a ser libertad, va a ser identidad firme, va a ser paz verdadera. Y es lo que muchas veces nosotros hemos anhelado y seguimos anhelando. Cada vez que decides volver atrás, hermano, aunque te duela, estás dejando atrás tu verdadero futuro. Por eso no tienes que decidir volver hacia atrás. Olvídate de esa opción, porque definitivamente no somos cangrejos. Nosotros no estamos diseñados para caminar hacia atrás, sino caminar hacia adelante. Hermano, si hoy estás diciendo, prefiero el proceso que me transforme, que el pasado que me destruye, hermano, estás en lo cierto. Y es lo que debes de pensar y es a lo que te debes de aferrar en tu vida y en tu proceso con el Señor. El cuarto punto es avanzar con Dios requiere decisiones firmes, no emociones momentáneas. Y esto ya lo he dicho en muchas ocasiones. Mire, hermanos, si tú consideras que el mejor devocional que te puedan dar o la mejor palabra que te puedan dar es aquella palabra que te genere emociones, hermano, estás en cómoda vivienda en el sitio equivocado. Porque un pastor que solo predique emociones está predicando palabras vacías. Al contrario, si tú estás escuchando devocionales que te expongan palabras que te generen incomodidad y que te refuercen y te muestren el verdadero camino. Estas son palabras de Dios y estas son palabras que verdaderamente lo que te va a generar es transformación. Yo sé que habrán días, hermanos, donde te sientas sin fuerza y te sientas sin pasión, pero también habrá días grises donde no sentirás nada. Sí, lo habrá también. O habrán días de que te sientas cansado. Sí, lo habrá, porque yo me he sentido así en algún momento. Y no es porque haya dejado de creer, sino que muchas veces es normal que nos cansemos. Pero no es normal, hermano, echar hacia atrás. Si tu caminar depende solo de tus emociones, serías inestable y eres inestable. Por eso Dios forma convicciones profundas, no solo sentimientos intensos, sino convicciones demasiado profundas para no vivir en emociones. No volver hacia atrás, hermano, es una decisión que se toma en frío, en oración, en convicción. Y hermano, pase lo que pase, no regreses a lo que Dios ya te sacó. No regreses a ese lugar, hermano, porque definitivamente si tú vuelves a ese lugar, va a ser tu muerte espiritual. Inmediatamente es lo que va a producir. Esas decisiones se reafirman en los días más difíciles. Se fortalece cuando eliges obedecer aún sin que tengas ganas. Se consolida cuando dices no a lo que antes te dominaba.
Hermano, la madurez espiritual no solo se ve, no solo se ve, solo se, solo se siente, sino que también decides cuando no tienes nada en tus manos. Hermano, la madurez espiritual se lleva por dentro, no por fuera. ¿Qué quiero decir? No es apariencia. La madurez espiritual es tu identidad en Cristo Jesús, fortalecida por el amor y la obediencia que le tengas a Él. Amado, volver atrás puede parecer una salida demasiado rápida al cansancio espiritual que tengas, pero en realidad es la puerta hacia las viejas cadenas que destruyeron todo cansancio de esa época. Dios no minimiza tus luchas, ni nunca la va a minimizar, ni nunca va a hacer que no las luches. Él ve tu cansancio, Dios ve tus lágrimas, Dios ve tus momentos de confusión, pero precisamente porque Él te ama, hermano, Él no va a permitir que vuelva a instalar el pasado en tu vida. Su gracia no solo te perdonó tu vida pasada, también impulsa hacia adelante. Te va a impulsar siempre adelante. Quizás el proceso ha sido más largo de lo que tú estabas imaginando. Sí, lo acabo de decir ahorita. Quizás pensaste que no has estado a la altura y que no eres capaz de pronto de luchar contra esas cosas. Pero recuerda, hermano, que tienes un Dios que es fiel y que ahora no estás luchando solo, estás luchando con el mejor general que tenemos, con el mejor presidente, con el mejor amigo y con el mejor padre que tenemos, que es Dios de los ejércitos. Quizás estés frustrado sentir que aún las batallas internas todavía siguen, pero el hecho de que hayan todavía luchas, esto no significa que debas de retroceder. Toda tu vida siempre va a haber alguna lucha, hermano. No hay vida sin lucha, porque una vida sin lucha es una vida apagada, sin sabor, sin sal. Y recuerda que Dios todavía está trabajando en ti y seguirá trabajando en ti, hermano. El pasado, hermano, ya no es un hogar para ti. Puede ser un recuerdo, pero no es tu destino el que debas de caminar hacia él. Tu destino está seguir el camino de Dios, aun cuando el camino sea estrecho, aun cuando no veas todo claro, aun cuando avanzar te cueste lágrimas. Sigue, hermano, sigue, porque verdaderamente vale la pena. Hoy es día de reafirmar tu decisión, mi querido amado hermanos y hermanas que me escuchan. No es una decisión emocional, sino es una decisión espiritual que tú y yo tenemos que tomar. No es una promesa superficial, sino es una decisión mucho más profunda de decir: no volveré atrás, no abriré puertas que Dios ya cerró, no negociaré, con lo que antes me estaba esclavizando. Seguiré caminando, aunque de pronto sea despacio, pero siempre hacia adelante. Hermano, porque lo que Dios está transformando en ti es demasiado valioso como para cambiarlo por un paso hacia atrás. Porque la gracia del Señor te impulsará y no te hará retroceder.
Con esto quiero terminar este devocional y vamos al tiempo de la oración. Señor mío, Dios mío, vengo delante de ti con un corazón abierto, sin máscara, sin excusa. Tú conoces mis luchas internas, mis pensamientos secretos, los momentos en que he sentido cansancio y he tenido tentaciones. Hoy te entrego esa parte de mí que ha querido mirar hacia atrás. Arranca de mi alma toda nostalgia de engaño, todo recuerdo distorsionado, toda emoción que quería arrastrarme a lo que tú ya me ayudaste a dejar. Cierra con tu poder cada puerta del pasado. Si es necesario, quema las puertas que me tientan a regresar. No permitas que mis pies caminen hacia atrás cuando tu espíritu me lleva hacia adelante. Fortalece mi interior, afirma mis convicciones, levanta mi mirada cuando quiera bajarla. Dame valentía para seguir, fe para no sentirme débil, pasión para renovarme en tu presencia. Señor, prefiero un camino difícil contigo que cruzar a la falsa paz que me aleje de ti. Prefiero avanzar con lágrimas que retroceder hacia la esclavitud. Sostén mi vida, guía mi vida en mis pasos, hazme firme hasta el final. Hoy lo declaro delante de ti y es no volver hacia atrás. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Y recuerda, hermanos míos, Dios es bueno en todo tiempo. En todo tiempo, Dios es bueno. Mil bendiciones.